Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y bueno, seguimos platicando de estos interesantísimos e importantísimos temas, de todos los cambios que se van a vivir en esta administración del gobierno federal. Entre ellos, pues bueno, ya desglosamos un poco el presupuesto y también se está proponiendo una reforma al artículo 3º constitucional, ya saben, el artículo dedicado a la educación que impactaría en pues cómo se estructura la impartición de la educación en nuestro país, buscando implementar la Secretaría de Educación Pública a partir de este 1 de diciembre. Y para conocer más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña en el estudio nuestra compañera generadora de información, Ana Luisa Guerrero, que preparó un trabajo especial sobre este tema. Ana Luisa, muy buenos días, bienvenida. Feliz año. Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana, muy buenos días, Omar. Muy contenta de estar con ustedes, iniciando el año, agradeciendo, la preferencia de nuestro auditorio. Y en efecto, los tiempos de cambio se viven en nuestro país y la educación no es un tema menor, es un tema que está dentro de la agenda del nuevo gobierno y para ello se planteó una reforma al artículo 3º constitucional. Se trata de cambiar un poquito y ver cómo es que se va a mejorar la educación en nuestro país y de acuerdo con lo que establece la autoridad federal, es tener en el centro y darle su valor al magisterio nacional. Si les parece bien, vamos a ver este trabajo que he preparado en torno a las modificaciones que ha tenido el artículo 3º constitucional a lo largo de su historia. Suman 10. Perfecto, excelente trabajo, vamos a revisarlo. Todos los mexicanos tienen derecho a recibir educación. Así lo establece nuestra Constitución desde que se promulgó el 5 de febrero de 1917. El artículo 3º resguarda el derecho a la educación bajo los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. A lo largo de su historia, ha tenido 10 reformas, todas ellas con el propósito de redefinir los postulados que en materia educativa tienen los gobiernos. Recientemente, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma cuyo propósito es revalorizar la labor docente. La primera reforma al 3º constitucional se presentó el 12 de diciembre de 1934, durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, que establecía que la educación que impartiría el Estado sería socialista, proporcionando una cultura basada en la verdad científica. Su proyecto educativo ponderó la implementación de escuelas rurales y agrícolas. La segunda reforma se presentó el 30 de diciembre de 1946, durante el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés, al plantear que la educación tendría que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Fomentaría el amor a la patria, a la conciencia de la solidaridad. Además, establecía que el criterio de la educación se mantendría ajeno a cualquier doctrina religiosa. El 9 de junio de 1980, durante la presidencia de José López Portillo, se presentó la tercera reforma que establecía dotar de autonomía a las universidades y a las demás instituciones de educación superior. Se respetaba la libertad de cátedra, investigación, de libre examen y discusión de ideas. La cuarta reforma se dio el 28 de enero de 1992, en el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, que precisó que la educación que imparte el Estado debía ser laica, buscando evitar que la educación oficial privilegiara o promoviera profesar una religión. De ahí que la educación primaria, secundaria y normal, que fuera impartida por particulares, requiriera expresa autorización, debiendo ajustarse a los planes y programas que estableciera la autoridad. Un año después, el 5 de marzo, se dio la quinta reforma en la que se estableció la obligatoriedad de la primaria y la secundaria, además de que se instruyó que el Estado promovería y atendería todos los tipos de modalidades educativas, incluyendo la educación superior y apoyando la investigación científica y tecnológica. Durante el mandato del presidente Vicente Fox, el 12 de noviembre de 2002 se dio la sexta reforma al artículo 3º para reconocer el derecho de todo individuo a recibir educación, instaurando la obligatoriedad desde preescolar hasta el nivel medio superior. Se estableció que el Poder Ejecutivo determinaría los planes y programas de estudio de la educación básica y normal para todo el país, pero que consideraría las opiniones de otros sectores políticos y sociales involucrados en la educación. El 10 de junio de 2011, durante el mandato del presidente Felipe Calderón, se estableció que una de las finalidades de la educación que imparte el Estado debe ser el respeto a los derechos humanos, mientras que la octava reforma se realizó el 9 de febrero de 2012, cuando se declaró a la educación media superior como obligatoria y pasó a ser responsabilidad del Estado para el desarrollo óptimo de la nación.
La novena reforma se dio el 26 de febrero de 2013 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la que se estableció como objetivo la búsqueda de la calidad educativa y se contemplaba la identidad cultural del país para garantizar la igualdad de todos a recibir una educación de calidad. El pasado 12 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la 10ª reforma al artículo 3. La iniciativa agrega por primera vez el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. A los principios tradicionales de la educación, ahora se suman conceptos de integralidad, equidad y excelencia. Establece una política incluyente para educación indígena, bilingüe y bicultural que sea adecuada a la diversidad cultural y étnica de México. Además, la iniciativa establece la obligatoriedad de la educación superior y el derecho de los docentes a acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Pues interesantísimo, Ana Luisa, este recorrido que haces por la historia en materia educativa, porque hay que decir que, bueno, pues el artículo 3 es precisamente lo que da esa cohesión, esas herramientas legales, por supuesto, para que la educación cobre vida, ¿no?, en la aplicación posterior. Entonces, bueno, este recorrido es muy interesante y sobre todo destacar que en este último ajuste pues tiene que ver un peso importante en lo que es el magisterio. Así es, como pudimos ver, cada gobierno ha querido imprimirle parte de sus intereses en su gestión educativa, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se dio una educación socialista y que fue ido modificándose. Lo interesante en esta revisión que hicimos es que se establece la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad de la educación en nuestro país. Además que ha ido cambiando y se ha hecho obligatoria el preescolar, la submedia superior, y ahora se plantea en esta última reforma del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la obligatoriedad de la educación superior. Claro. Así es, Ana Luisa. Y también, es interesante recordar que esta propuesta de reforma, que como bien lo mencionas en tu nota, fue enviada el 12 de diciembre, todavía tiene que pasar por las cámaras, ¿no? Todos los ajustes que vayan a hacer los legisladores, que sea aprobada y después para ya poder también ser aprobada por los congresos locales y que finalmente se haga esta modificación 10ª al artículo 3 de la Constitución. Al menos 17 congresos locales de todo el país tienen que votar positivamente estos cambios de ley, precisamente al artículo 3, que ya van a empezar entre lo que es enero y febrero a darse estas circunstancias. Claro, así es, pues seguiremos dándole seguimiento al curso que lleve esta reforma. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.